Hoy vamos a hablar sobre la glorificación del creyente. Recordemos esto, que cuando vemos a manera de introducción, todo el libro de Romanos podríamos identificarlo con 4 edificios. Y el primer edificio que hemos visto es el Tribunal de Justicia Divina. Recuerden que del capítulo 1 al 5 ya hemos estudiado este tema, donde en este tribunal se ha hallado culpable, tanto aquel que tiene la ley y el que no tiene la ley. Por lo tanto, la ira de Dios está encendida sobre la humanidad. Hemos visto que no hay ninguno bueno y todos son declarados realmente culpables. La ira de Dios entonces trae la condenación, pero a la vez nos habla de la justificación. En este tribunal se presenta nuestro Señor Jesucristo y es por medio del nuevo Adán que nosotros somos declarados justos. El segundo edificio es la central de energía de la gracia. Pablo nos va a mostrar que el método de Dios es la gracia. Y este método de Dios de la gracia está acompañado de la santificación y la preservación, hablando que la ley no podía hacer santo a nadie ni podía salvar, pero la santificación viene por la relación que tenemos con el Espíritu Santo y la preservación es justamente en base a que el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas. Y hoy vamos a continuar cómo el Espíritu Santo nos adopta y ahora cómo el Espíritu Santo nos va a glorificar. Esa es la preservación. Bueno, y más adelante vamos a estudiar el tercer edificio, que es la sabiduría de Dios, que se representa con la sinagoga de Israel, donde habla de la explicación y restitución básicamente de Israel. ¿Qué pasa con Israel? Eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a terminar con el templo de Dios, que es desde el capítulo 12 al capítulo 16, donde vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros y vamos a ver que la transformación y la exhortación de Pablo para los cristianos, pues nos va a ayudar a entender el evangelio y la doctrina de la salvación. Recuerden que Pablo dirige su carta a los romanos y los romanos entendían básicamente este tema de estos edificios. Ahora, enfoquémonos en la central de energía de la gracia, donde ahora desarrollamos un poquito, ¿no? El método de Dios, la santificación y la preservación es el capítulo 6 al 8. ¿Y cómo lo hace? Primeramente, si lo llamaríamos como un edificio, el primer piso es el plan. ¿Cuál es el plan de Dios para que el hombre realmente viva en la gracia? Como les dije, la santificación. El dolor se va a ver en el segundo piso, es como que seguimos subiendo las gradas y nos encontramos con la frustración de Pablo, donde tenemos un clásico versículo, ¿no? Queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Queriendo hacer algo que agrada a Dios, al final termino desagradando a Dios. Miserable de mí, como decía Pablo. Ahora, y lo tercero es el precio. ¿Cómo es en este edificio? El tercer piso seguimos subiendo, es la preservación, que lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo nos adopta? De esta forma nos preserva como hijos de Dios y ahora nos va a glorificar. Por eso este párrafo que vamos a estudiar es la glorificación por medio del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver hasta el versículo 30. Por eso a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos de cada subdivisión del párrafo. Entonces vamos a ir leyendo el versículo 18. La glorificación por medio del Espíritu es incomparable en relación al sufrimiento. Nos dice el texto, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y sin embargo, ahora tiene que ver con lo que nosotros ya hemos visto anteriormente. ¿Qué es? Que no estamos ya sujetos a la ley, hemos muerto a la ley, que ya hemos muerto también a nuestra carne, o sea, ya no tiene ese poder el pecado, la carne, la herencia pecaminosa, y que ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, a pesar de la situación en la cual se enfrentaban de sufrimiento y dolor y persecución y muchos otros detalles, dice, todo lo que vamos a sufrir al final no se compara con la gloria o con lo que el Señor ha prometido. Y más que la gloria, este es justamente uno de los temas de la salvación que se llama la glorificación. Y la glorificación quiere decir que es el acto final
en el futuro en el cual Dios va a otorgar al creyente, al Hijo de Dios. Y la glorificación involucra la posición que ya tiene el creyente. Ese es el ya, pero todavía no lo tengo en forma real o tangible. Esto va a suceder y vamos a ver cómo va a suceder esta glorificación. Pero sufrimos, sí, sufrimos, pero no es nada comparado a lo que viene. Al final, 1 Corintios 15:19 nos dice lo siguiente: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Imagínate que el sufrimiento, que lo que experimentamos solamente fuera para lo que vemos ahora, qué terrible. Por eso dice Pablo, sería una lástima, porque es más allá de lo que nosotros pensamos. Hermanos, el sufrimiento es pasajero, la gloria es eterna. Recuérdalo muy bien esto, el sufrimiento es pasajero, la gloria es eterna. Si en este momento estás en una situación difícil, experimentando quizás sufrimiento en carne propia por seguir a Jesús, es pasajero, pero la gloria es eterna y estaremos con el Señor siendo y participando de su gloria, o mejor dicho, siendo glorificados. Ahora, la Biblia sigue hablándonos en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, y dice lo siguiente: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Ojo, ya no eres ni gentil, ni peruano, arequipeño o latino, sino que somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos, dice Pablo, con mucho anhelo, que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Y qué más nos dice en el versículo 21? Pablo nos dice: Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Ojo, y lo he remarcado, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y esto nos debe llenar de esperanza, porque este es el momento de la glorificación. Yo tengo enfermedades en mi cuerpo, tengo problemas en mi cuerpo, tengo problemas también en mi salud, ¿no? O sea, pero esto me da esperanza de que muy pronto todo esto va a desaparecer. A nadie le gusta sentirse enfermo, a nadie le gusta estar mal de salud, pero en la glorificación nuestros cuerpos, estos débiles cuerpos, y no solamente por la enfermedad, que son los efectos del pecado, también por las tentaciones o las seducciones del pecado, no va a haber más. ¿Y cómo va a ser este cuerpo? Pablo nos dice que será igual que el del Señor cuando resucitó. Ahora voy a desarrollar un poquito más esto adelante. Del versículo 19 al 22, la glorificación por medio del Espíritu es esperada por toda la creación. Dice el versículo 19, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Ojo, toda la creación espera ese día, ese futuro, porque sí va a revelar quiénes son sus hijos, otros no. Quizás son sus hijos, porque uno dice Señor, Señor, pero el Señor va a decir yo no los conozco. Y 20, contra su propia voluntad, hablando de la creación, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, sin embargo, con gran esperanza. 21, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Otra vez, Pablo, si la creación está así, un día se va a unir a la gloria de los hijos de Dios. Tú y yo vamos a tener y ser parte de esa gloria porque somos hijos de Dios. Y lo que relata Pablo aquí, obviamente tiene que estar relacionado en Génesis capítulo 3, cuando llegó la maldición al ser humano, al hombre, a la mujer, a la serpiente, pero también a toda la creación. Por eso es que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de maldad, y es que esta creación, pues obviamente los desastres naturales que los llamamos, son consecuencia de este mundo caído. Y es por esto que el sufrimiento también puede ocasionarse
por los desastres naturales. Por ejemplo, un terremoto, un maremoto, un tornado, hace que muchas personas puedan perder no solamente su casa, sino perder la vida. Pero ahí donde el Hijo de Dios, que enfrenta esta situación, debe de entender que la gloria venidera es mejor que el sufrimiento que va pasando. Pero aún así, por la misma creación, pueda perder también muchas cosas, de repente tranquilidad, también tiene que entender que el mundo esta creación está realmente, la palabra que suene dura, maldita, ¿no? Dice la Reina Valera, o sea, está bajo maldición. La maldad entró por el pecado de un solo hombre. Imagínense, por la desobediencia de un solo hombre. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos desobedecido al Señor? Es por esto que la salvación es por la gracia. Esta preservación se basa en que Jesús nos adoptó como sus hijos. Dios nos adoptó, perdón, Padre nos adoptó como sus hijos y ahora vamos a tener el mismo cuerpo que nuestro Señor Jesucristo porque Jesús es su hijo y ahora vamos a ser glorificados igual como ha sido glorificado nuestro Señor después de la resurrección. ¿Y qué hemos hecho para merecer esto? Pues simplemente nada. Solo es gracia, regalo inmerecido. Será liberada de la muerte la creación, sí, la descomposición, porque ustedes saben que la tierra, el calentamiento global, etcétera, que se habla, se está descomponiendo, pero al final se unirá a la gloria de los hijos de Dios en el futuro. Hermanos, la creación sufre, los humanos sufren, los hijos de Dios sufren. El sufrimiento entró al mundo por el pecado, pero los hijos de Dios pronto serán glorificados. El siguiente versículo nos dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime en angustia como si tuviera dolores de parto, como les decía, la misma creación. Por eso es que tenemos terremotos, diluvios, ¿no? Huaicos, etcétera. Y ese es el resultado del pecado. Ahora, el versículo 23 al 25 nos habla que la glorificación por medio del Espíritu es esperada por nosotros. Versículo 23. Y los creyentes también gemimos. Ojo, si la creación gime, y yo también estoy gimiendo, ¿cómo? Aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. O sea, ¿cómo sé es que voy a ser glorificado? Porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y dice el texto, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Amén, diría yo, porque yo quiero, hermanos, que mi cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento, la enfermedad o X dolor que yo experimente. Y sigue diciendo Pablo, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Miren, tú y yo ahora tenemos derechos como hijos adoptivos y el siguiente frase dice, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Se dan cuenta? Este cuerpo, como decía la serie, ¿se acuerdan? Este cartoon, este cuerpo miserable, ¿no? Al fin va a ser transformado, hermanos. Al fin va a tener lejos el pecado, lejos la enfermedad, no va a haber, y nos da esperanza de que no va a haber sufrimiento ni dolor en la glorificación. Y esta es la esperanza para aquellos cuerpos que están enfrentando una discapacidad, para aquellos cuerpos que tienen una enfermedad terminal, para aquellos cuerpos que hoy mismo están sufriendo la persecución por seguir a Jesús. Por derecho nos corresponde ahora un cuerpo diferente. ¿Se dan cuenta? Esta es la gracia. Esto es pura gracia para nosotros. Ahora, 1 Corintios 1:22, hablando de estos cuerpos, nos dice, y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque esa es la garantía o esa es la forma en que vamos a tener como un anticipo, dice Pablo, que garantiza todo lo que Él nos prometió. Por eso la salvación está segura, la salvación no se pierde, la salvación es algo que Dios lo ha hecho en ti. Y si tienes el Espíritu Santo, tienes la garantía de que Él, lo que ha prometido, ser adoptado como hijo y tener un nuevo cuerpo, te lo va a dar.
Pero Primera de Juan 3:2 nos ayuda y nos anima a entender más este tema. Dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Amén. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Esa es la promesa. Pero sí sabemos que seremos como Él. Y ese es el cuerpo glorificado, porque lo veremos tal como Él es. O sea, ya somos hijos, pero todavía, ese es el ya, pero todavía que muchas veces les he hablado. Ya soy, pero todavía voy a tener ese cuerpo glorificado. O sea, somos sus hijos por derecho. Tenemos el Espíritu Santo como muestra anticipada de la gloria futura y pronto tendremos nuestros cuerpos glorificados. Esto es lo que nos promete el Señor. ¿Cómo va a ser este cuerpo? Rápidamente, 1 Corintios 15, 35 al 38, lo voy a leer. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Dice Pablo. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Por eso la muerte, hermanos, para nosotros es un paso para la glorificación. Tiene que morir este cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué dice el versículo 37? Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estás sembrando. Luego, Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. Y ojo acá, y lo he remarcado, de cada clase de semilla crece una planta diferente. Ojo, de cada clase de semilla crece una planta diferente. Y es por esto que cuando vamos a tener el cuerpo glorificado, vamos a sufrir un cambio en nuestro ADN, pero no vamos a cambiar de ADN. Es por esto que en la Biblia nos muestra que en este evento que se llamaba la glorificación, valga la redundancia, de Jesús, o la transfiguración, que se puede conocer mejor, vieron a Moisés y Elías. ¿Y cómo lo reconocieron que era Moisés? Decía que Moisés, ¿no? Su polo, Elías, su gorrito, Elías, no, pues sabieron por todas las características que se hablaba de ellos, eran ellos, ¿no? O sea, su rostro. Y Jesús también tenía la misma apariencia, o sea, cambió de ADN, pero cambió en su ADN, pero no cambió de ADN, o sea, no resucitó con otro cuerpo diferente, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo cuando muera, ¿no? Ahora estos rollos, esta barriguita se va a desaparecer, voy a resucitar con los ojos celestes, con el cabello rubio, como los ángeles que se muestran en los cuadros. Lo siento, vas a tener tu mismo cuerpo, tu misma cintura, la misma cintura, pastor, no, pues, no, no, bueno, los mismos ojos, la misma nariz, porque no me gusta mi nariz. Bueno, la verdad es que Dios te ha hecho único y especial y vas a ver un cambio en tu ADN, pero no vas a cambiar de ADN, porque claramente Pablo está diciendo, la semilla que tú siembras, eso es lo que va a crecer. O sea, yo no voy a sembrar, diríamos que maíz y voy a cosechar que naranjas. No tiene sentido porque cada semilla o cada planta tiene un código genético, es el ADN, y por lo tanto, si planto pues el maíz, voy a tener maíz o choclo, ¿no? Como lo llamamos. Yo no voy a sembrar papas y que voy a cosechar que camotes, o sea, no tiene sentido. Esto es lo mismo que va a pasar con el cuerpo, o sea, no voy a sembrar Luis Enrique o Quiques y van a salir que Arturitos o Holman. No, 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 no puede. O siembro Holman, lo llevo esta semilla, este ADN al entierro, al panteón, ahí está el ADN y vas, ¿y qué va a resucitar? Pues Holman. Para que me entiendan mejor. Esto es lo que va a pasar en el tiempo en el cual nuestros cuerpos van a ser resucitados. Por eso es muy importante lo que hagamos con nuestro cuerpo. 1 Corintios 15, 42, 44 dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, amén, todos vamos a morir, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Versículo 43, nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, con todas las enfermedades y todas las tentaciones, de las seducciones del pecado, pero serán resucitados en gloria, dice Pablo. Son enterrados en debilidad, sea con una discapacidad o una enfermedad terminal, pero serán resucitados en fuerza, hermanos. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales, pues así como hay cuerpos naturales,
también hay cuerpos espirituales. O sea, vamos a tener un cambio. El Hijo de Dios cambiará su cuerpo y tendrá cambios en su ADN, pero no cambiará de ADN. Versículo 24. Recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Y si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Mire lo que habla Pablo, y esto es algo muy importante de la salvación. Esto es, ya lo recibí y ya lo tengo, pero también dice el versículo 25, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, eso es el futuro. ¿Y cómo debo de esperar? Con paciencia y confianza. Y este es el tema de la salvación del ya, pero todavía. Pero para que entendamos la relación de la salvación, he hecho un cuadrito para que podamos entender. ¿Cómo es esto que recibimos en el pasado? Pues en el pasado, Dios nos predestinó, Dios nos escogió o nos eligió, Dios nos redimió en la cruz, Dios nos perdonó y Dios nos adoptó. Ojo que nos predestinó y escogió antes de la fundación del mundo, y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario nos redimió, nos perdonó, nos adoptó. A todo esto es el pasado. Todo esto es lo que hizo Dios en la salvación. Y en el presente nos santificó. ¿Y qué más? Nos sigue santificando, y este es el proceso de santificación. Ya yo soy santo, pero progresivamente me voy santificando al día, al simplemente dejar que mi pecado realmente no me gane, no salga y no me venza la tentación. Y en el futuro, ¿qué va a pasar? La glorificación. Todo esto es la salvación. En el pasado, como les explico, en el presente y en el futuro. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, si ya estoy en el presente, yo ya no tengo que esperar. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente mi cuerpo glorificado con paciencia y perseverancia, todo a su tiempo. Y es el ya, pero todavía. Yo ya soy predestinado, yo ya soy escogido, yo ya soy redimido, yo ya soy perdonado, yo ya soy adoptado, yo ya soy santificado, pero todavía no he sido glorificado. Ya soy salvo, pero todavía. ¿Me entienden? El ya, pero el todavía. Esto es muy importante. 26 al 27, la glorificación por medio del Espíritu hace posible su ayuda en nuestra debilidad. Dice el 26, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Cómo es esto? Ahora lo vamos a explicar. El Espíritu Santo obra, hermanos, de maneras que nosotros quizás no lo estamos viendo. 1 Corintios 2:11 dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Lo que Pablo nos dice es que ya que tú y yo tenemos el Espíritu Santo, nos ayuda a interceder. 1 Corintios 14:2, 1 Corintios 14 al 15, habla de las lenguas. No vamos a ir a estos textos, pero todos sabemos el tema de hablar en lenguas, o si no lo sabes, lee esto, 1 Corintios 14, que es algo muy parecido, muy similar, podríamos decir. ¿Por qué? Porque en el hablar en lenguas, tú quedas sin entendimiento, porque obviamente no entiendes las lenguas, a no ser que tú pidas interpretación de las lenguas, y cuando tú hablas en lenguas, tampoco las otras personas entienden, y esto es algo entre el Espíritu Santo y tú. Y esto es algo que se debe hacer en el devocional. Y esto cuando habla con gemidos y nos ayuda a interceder, también nuestro Señor nos muestra que cuando Él estuvo en lo que nosotros llamamos el jardín esa noche orando, dice el texto, y aún Hebreos y Mateo nos muestra que el Señor lloraba y gemía y gemía. ¿Y esto qué significa? Que a veces ya no tenía palabras, cómo decir, cómo hablar algo, y simplemente dejaba que el Espíritu Santo deje comunicarse y contactarse con el Espíritu Santo, o perdón, con el Padre, con las cosas espirituales, porque es un asunto personal, es un asunto en un momento difícil. Yo no sé si tú has orado así, pero a veces cuando hay un sufrimiento o un dolor o una angustia en
tu vida y vas ante el Señor, oras, doblas tus rodillas y empiezas a suplicar o empiezas a llorar y ya no tienes palabras. Y a veces solo son gemidos. Y esto es porque el Espíritu Santo nos ayuda y es algo que deberíamos de practicarlo, porque a veces vienen situaciones como estas, que simplemente es mi tiempo devocional en oración. Y si tú no has experimentado esto, quizás tus oraciones no son tan profundas, quizás tus oraciones son como tu lista de mercado o tus oraciones son como, ah, bueno, Señor, tú ya sabes lo que yo necesito, pero Pablo no lo practicó esto, sino que oraba con gemidos. Jesús oró con gemidos y es más, dice el versículo 27, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, conforme a lo que hemos visto en Corintios, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la diferencia de que Jesús intercede por nosotros? Jesús intercede por nosotros en referente a la culpabilidad del pecado y Él es nuestro abogado y dice, ¿sabes qué? Este hombre o esta mujer no tiene culpa, yo he pagado su precio por este, pero aquí es que el Espíritu Santo nos ayuda a qué y cómo nos vamos a dirigir en oración. A veces estoy un momento orando y me vienen pensamientos tontos. No sé si te ha pasado esto a ti, ¿no? Te quieres concentrar y de repente, ¡pum!, se te viene otra cosa y terminas, ay, Dios mío, no sé por qué estoy pensando esto. Y es el Espíritu Santo que dice, concéntrate en tu oración, te ayuda en la oración, ¿no? Y es esta, interceder es el paracletos, alguien que te ayuda en dirigirte en oración. Pablo dice en Efesios, ¿no?, que no nos embriaguemos con vino, sino al contrario, seamos llenos del Espíritu Santo. Pablo nos dice también en Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, que deberíamos estar orando al Señor con súplicas, orando no solamente por nosotros al ponernos la armadura de Dios, sino también por los otros. Así que practiquen, hermanos, esta oración en el Espíritu y déjense guiar por el Señor. Recuerden que el Espíritu nos ayuda a que nuestras oraciones sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es muy importante. 28 al 30, y terminamos, la glorificación por medio del Espíritu hace posible estar en la relación correcta con Dios. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto es muy interesante, hermanos, ¿sabes? Porque aquí se ve, lo aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Aquellos que han decidido amarlo. Y esto se llama la libertad humana o el libre albedrío o simplemente la respuesta del hombre. Y aquí son llamados. ¿Y quiénes son llamados? Aquellos que han sido elegidos, o algunos hablan de que han sido predestinados antes de la creación del mundo, porque esto es lo que va a decir más adelante. Y esto debemos de tener mucho cuidado de no polarizarnos, ¿no? Recuerden que la Biblia está escrita en un sentido del Medio Oriente. O sea, cuando dice que todo lo que pasa, como estamos viendo acá, que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito, ojo, ese propósito y son llamados, recuerden que no todo lo que nos pasa es bueno, porque la maldad sigue prevaleciendo en este mundo caído. No significa, oye, te cortaron las piernas, oh, no, todo pasa a la voluntad de Dios, no, oye, te chocaron o te robaron el carro, no, todo te pasa conforme. Hay que tener cuidado con estos versículos porque a veces muchos lo usan de forma que no entienden el contexto. Y el contexto es que estamos viviendo en un mundo caído, el contexto es que la creación mismo gime esperando el día de su redención. Pero, hermanos, lo difícil o frustrante, Dios lo usará para sus propósitos y al final veremos lo bueno de lo peor. Eso es lo que nos está diciendo. Sé que puede ser y es difícil lo que estás viviendo, puede ser frustrante, pero Dios lo usará para sus propósitos, porque hemos sido llamados conforme a su propósito y al final veremos lo bueno de lo peor. Yo no sé si tú has tenido experiencias frustrantes en tu vida. Yo he tenido muchas experiencias frustrantes. Y al final han pasado los años y dije, Señor, gracias, gracias por no darme lo que quería o de repente no responder esa oración que quería, porque si no, no hubiera estado hoy aquí. Al final vamos a ver
lo bueno de lo peor. Pero si es que nosotros seguimos fieles, perseverando y entendiendo esta palabra, lo difícil o frustrante, Dios lo usará para sus propósitos y al final veremos lo bueno de lo peor. Uno de los testimonios o historias, ¿se acuerdan cuando a José, sus hermanos, todos lo querían matar y al final lo venden a Egipto, él lo llega como esclavo y él pues cuando se reconcilia, cuando se encuentra con sus hermanos, les dice así en Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme mal y eso es lo que le hicieron, un mal, una maldad, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Pero sufrió José, sí. ¿Cuántos años? 13 años aproximadamente. Sufrió la esclavitud, sufrió la cárcel, sufrió las injusticias, sufrió el dolor, el hambre, el frío, pero años Dios dispuso todo para mí. Y ese es el propósito de Dios, que muchas veces algunos no lo entienden de la soberanía de Dios. Al final se encuentra con su padre y cuando había esta hambruna, a todos ellos, los 70 personas, los salva de la hambruna. Esta historia nos recuerda este versículo, que Dios dispone todas las cosas para el bien a aquellos que lo aman, a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Ahora, hermanos, quizás suene duro esto, pero Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos. Vuelvo a decir, Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos. Versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, ojo, de antemano, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Hace cuánto tiempo nos conoció? Hace mucho tiempo antes de la creación del mundo y Él nos eligió, pero para llegar a ser como su hijo. Y este es uno de los temas que a veces ha causado controversia, porque cuando dice conoció a los suyos de antemano, no solo se refiere a la omnisciencia de Dios, sino habla de una decisión predeterminada sobre nosotros y para establecer una relación íntima con nosotros, básicamente se trata de su propia elección. Y cuando dice que nos eligió, la palabra elegir es marcar, designar o determinar de antemano. Y aquellos a quienes Dios escogió, al final, hermanos, Él los destina para su propio fin determinado, que es la semejanza de su Hijo. O sea, Dios te conoció, Dios te llamó, Dios te eligió, pero el propósito no es cuestión, oh, eres privilegiado por esto, sino la responsabilidad es que tú llegues a ser como su hijo. Esa es la meta y esa es la santificación, ser como su hijo, porque en la selección hay dos posiciones. Si uno lee Efesios 1:11, va a ver, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y muchos dicen, no, Dios te eligió y como si Dios te eligió, vas a ser salvo. Y si no te eligió, bueno, vas a ser condenado. Y es como hacen ver que Dios elige a los que se van al cielo y elige a los que se van al infierno. Y esto no es lo que dice Dios, sino que hay un plan, hay de antemano algo que Él había determinado. Pero lo opuesto a la elección no es la antielección, sino es la respuesta del hombre. Ahora, la segunda es que Dios sabía a quienes responderían positivamente y sobre ellos puso su marca predestinado o elegido, basado en su previo conocimiento. Pero, hermanos, el propósito de Dios en cuanto al hombre no fue producto de un pensamiento tardío, sino que se determinó antes de la fundación del mundo. Y esto debe recordarnos un poquito, si tiene unos minutos más, que la Biblia está en estos pares dialécticos y no hay que polarizarnos en este conflicto de Calvino y Arminio o Pelayo o Agustín, que es cuestiones teológicas o doctrinales, y pensar, bueno, yo he sido elegido para la salvación y tú no has sido elegido para la salvación, entonces, ¿para qué has sido elegido? Para la condenación. Esto no existe en la Biblia. Lo opuesto a la elección no es la antielección, sino lo opuesto es la respuesta del hombre a la oferta de la salvación. A los suyos vino, dice Juan en capítulo 1, y los suyos no lo recibieron.
Pablo, Pedro, cuando predicaban al pueblo judío en Hechos, decía, este pueblo es de dura cerviz. Hasta Esteban dijo, ¿no? De dura cerviz, son duros, resisten al Espíritu Santo. Así es que recordemos que la salvación es para todo el mundo. Jesús murió para todo el mundo. Y sí, Dios sabía de antemano quiénes iban a ser salvos, pero eso no determina quién va a ser salvo, sino es el hombre que determina en base a su decisión o la respuesta a la verdad bíblica. Por eso muchas veces digo, por la gracia de Dios y la elección en el pasado, elegí ser salvo, porque yo respondí al Evangelio y eso se ve en la Biblia. Ahora, la humanidad se creó al final para servir y glorificar a Dios. 30 y terminamos. Después de haberlos elegido, porque nos ha elegido, nadie niega la elección, hermanos, por eso es que estamos seguros en Él, pues Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y ahí está el punto, para ser como su Hijo, para acercarse a Él o para ser semejante a su Hijo. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Esto hace Dios. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Este es el tema, hermanos, de la glorificación. Primera de Pedro 1:2 nos dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos. Ojo, hermanos, Dios nos ha elegido, nadie niega la doctrina de la elección, que viven como extranjeros en la provincia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y miren lo que dice Pedro. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, antes que se conozca tu papá con tu mamá, antes que se conozcan tus abuelitos, y su espíritu los ha hecho santos. Esta es la razón de la elección, la santificación, parecerse a su Hijo o vivir separados de este mundo. Y como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Hermanos, lo opuesto a la elección de Dios en la Biblia no es la antielección, sino la respuesta humana a la oferta de salvación. Vamos a terminar ahora pronto. Morir es necesario entonces para experimentar la gloria del Señor con un nuevo cuerpo. Esto es la glorificación. Nunca se olviden que si no morimos, no vamos a experimentar la glorificación. Es un paso. Algunos dirán, pero ¿y si no muero y viene Cristo? Pues eso lo dice Pablo en Tesalonicenses, el capítulo 4. Al abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados, los que estemos vivos. Pero la mayoría va a morir. Y es por eso que la muerte para el cristiano no es en desesperanza. Conclusiones, hermanos. La primera, el sufrimiento es pasajero, la gloria es eterna. Número 2, nuestros cuerpos glorificados sufrirán un cambio en nuestro ADN, pero no cambiaremos de ADN. Y número 3, el Espíritu Santo es la garantía que nuestra salvación es segura en la obra del pasado, presente y futuro. Y número 4, por la gracia y elección de Dios en el pasado, elegí ser salvo en el presente. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias una vez más por este tiempo y gracias porque nos permites conocer sobre este tema de la salvación, básicamente la doctrina de la salvación. ¿Qué nos dices y por qué nuestra salvación está segura? ¿Por qué, Señor, ahora tú nos tomas como tus hijos? Porque somos adoptados con derechos. Realmente esto es maravilloso porque no merecemos esos derechos. Y es más, ahora vamos a ser glorificados, vamos a tener un cuerpo como el que tú hoy lo tienes, Señor, para nunca más volver a morir, para nunca más sufrir el dolor de la enfermedad o de el dolor por seguirte a ti de la persecución como muchos hermanos lo experimentan en la ventana 1040 o el dolor y el sufrimiento que causa el pecado también en nuestras vidas. Que tu gracia, Señor, nos acompañe siempre y ayúdanos, Señor, a perseverar y tener paciencia, como nos dice tu palabra. Gracias, Señor, por elegirnos y gracias por ser tus hijos. En tu nombre oramos así, Señor. Amén.